¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a más una tertulia de Estudio Sapiencia. En esta oportunidad vamos a hablar acerca del aprendizaje por la vía de la conversación, principalmente de un tipo específico de conversación que es el de la discusión de ideas. ¿Qué es lo que nosotros estuvimos haciendo aquí durante todos estos años? Y durante todos estos años, aunque nuestro programa en YouTube estamos llegando ahora al episodio 19, pero antes, durante mucho tiempo, durante muchos años, nos hemos reunido nosotros semanalmente para poder discutir ideas y aprender y crecer. Chicos, si me preguntan a mí qué cosa he aprendido más realmente en estas discusiones entre amigos dedicados al trabajo intelectual, es donde pude poner a prueba las cosas que iba estudiando. Y entonces en este episodio lo que queremos hacer es discutir acerca de las reglas, condiciones, la idea misma de la conversación, de la discusión de ideas como método de aprendizaje, y entonces que esto pueda servir para que otros también puedan hacer lo mismo y puedan animarse a reunirse, a discutir sobre ideas y así realmente poder aprender. Así que doy la bienvenida a mis contertulios, don Didier. Buenas noches. Buenas noches, señores. Jesús, infaltable. ¿Eh? Sí, buenísimo. Entonces, muy bien. Señores, estamos entonces en nuestra tertulia de hoy acerca de... Estamos sobre el tema del aprendizaje, ¿eh? Estamos sobre el tema del aprendizaje. Creo que esta es la cuarta tertulia sobre aprendizaje. Y entonces hemos hablado sobre el tema de los libros, ahora hablamos sobre la conversación, hablaremos sobre otros medios de aprendizaje. Medios nuevos. Medios nuevos, sí. Pero la discusión como medio de aprendizaje es antiquísima, ¿sí? Es antiquísima. Los filósofos de la antigüedad han utilizado la discusión como medio privilegiado de aprendizaje. Y como hemos dicho al principio, realmente es el método que nosotros hemos utilizado durante estos años para poder progresar en el estudio. Anoche un amigo les estaba contando que me llamaron dos amigos, Oscar y Federico, y preguntaron algunas cosas sobre metafísica, porque uno de ellos está estudiando metafísica en la universidad ahora, empezó el curso recién. Y entonces me preguntó él ¿dónde estudié metafísica? ¿Con quién? Bueno, en ese momento le respondí solamente que fue con leyendo solo, tipo, le dije, yo soy tipo Avicena, que entendí algo poco en el seminario y después leí innumerables veces tratados y ensayos y textos de metafísica. Pero en realidad lo que tendría que haberle dicho es que las conversaciones semanales, el diálogo, la discusión de ideas nuestra hace muchos años es lo que más ha ayudado a poder asentar ese tema de estos conceptos y la aplicación de estos conceptos, etcétera. Todo eso creo que fue muy, muy, muy provechoso, muy provechoso. Así que realmente yo recomiendo muchísimo. Quien quiera comprender la realidad tiene que aprender a dialogar y discutir. ¿Qué les parece? No, es cierto. Hay que, probablemente como dijiste, la discusión es uno de los métodos más humanos, diría, por así decirlo, de aprender, porque además conversamos todo el tiempo. Hay una fina distinción entre conversar y discutir. Discutir es, seguramente vamos a ver eso. Pero es esa capacidad de verbalizar los conceptos, las ideas, ¿sí? Justamente discusión es eso, ¿sí? Y bueno, evidentemente para que produzca un aprendizaje tienen que darse ciertas condiciones, no sé, criterios, tal vez nivel, no sé. Se me ocurren un montón de cosas que podemos decir sobre la conversación como método de aprendizaje o sobre la discusión propiamente. Se me vienen a la mente también evidentemente esto conjugado un poco con ciertas figuras retóricas que se dan en los debates,
Uno generalmente se sienta allí y bueno, escucha, hay un intercambio, ¿sí? O debería de, por lo menos idealmente. Entonces a mí me parece sinceramente, y de hecho es así, eh, conversamos aquí de todo, ¿sí? Durante estos años. Y bueno, a veces también sirvió la conversación a veces para introducirme en un tema. Bueno, veo que otro habla. De hecho, yo no, particularmente, por ejemplo, no me introduzco a estudiar un libro sin tener una reseña. Y allí entra mucho que ver la conversación, la discusión. Entonces aprendo de tales, La recomendación que hicieron claro, otros, ¿no? tales cuales autores, ¿verdad? En los cuales confío, en los cuales evidentemente yo llego a entender que hay un criterio, ¿sí? Entonces, bueno, entonces confío en estas personas y bueno, tomo ese consejo. Generalmente no invierto. Alguna investigación previa o alguien me tiene que decir, ¿qué te parece este autor? ¿Qué te parece este tema? ¿Sí? Entonces, intento buscar esa opinión calificada. Claro. Sí, como mínimo. ¿Qué te pareció? ¿Qué pensás en retrospectiva de nuestros largos diálogos durante estos años? Que el encuentro de las mentes es una, una cosa bella, muy bella. Y que es fácil ser el número uno en la mente de uno mismo. O sea, con todo lo que uno piensa, cree, los argumentos que uno inventa en la cabeza, cómo va, hablando de la retórica, cómo va a disponer esos argumentos, cómo los va a hacer. Pero discutir, hablar sobre las ideas y que otros encuentren tu punto ciego realmente te hace crecer. Muchísimo, ¿verdad? Entonces, siempre me acuerdo un tema, es como que hay que aprender la regla, ¿sí? Es como alguien me estaba haciendo una pregunta hoy, ¿verdad? Eh, Todos se salvan, por los medios ordinarios son esto y esto, ¿verdad? Y los medios extraordinarios. Le dije, bueno, primero vamos a aprender los medios ordinarios, ¿verdad? Bien, completo, y luego vamos a ver la excepción a las reglas y demás cosas, porque a todo el mundo le encanta hablar de la excepción de la regla, pero primero hay que aprenderse bien la regla, ¿verdad? Entonces siempre me recuerdo en esa discusión sobre el principio de la individuación de la materia, Híjole. y yo siempre te digo, mira, la bilocación de San Pío, y bueno, son discusiones así que realmente te dejan así, ¿verdad? O sea, te dejan pensando y esas cosas da gusto hacer. A esos puntos, ¿verdad? De cuestiones que nosotros conocemos, creemos que conocemos a fondo, pero las otras personas, los otros hombres y lo que tienen en sus mentes, las experiencias y las lecturas que traen también consigo, todos aquellos maestros detrás de ellos, enriquecen muchísimo las conversaciones. Recuerdo siempre, por ejemplo, los comentarios del Génesis, ¿sí? Sí. Lo que hicimos aquí. No, del Génesis nosotros hablamos hace 6 años Sí, sí, eso. y no se agota. Yo creo que la discusión sobre Génesis ha de ser lo mejor que hemos hecho aquí. No se agota y cada año alguien trae Algo algo, nuevo. algo que no habíamos visto, ¿verdad? Nuevo llámese a nosotros, ¿verdad? Pero es así, Sí, lo es que la apasionante. Lo que la vez pasada dijo Alan sobre el tema del primer sacrificio que fue hecho por Dios, yo quedé pensando en ese tema. Obvio. Sí. No, claro. No, viste que son estas cosas que vos decís, che, pero esto es obvio, ¿no? Sí, pero nunca Estaba- pensaste bien. Claro, claro. Estaba allí y nadie lo había visto. Y gracias a que él había sacado el tema de que el primer... ¿Quién enseñó a los hombres a que el sacrificio de animales era expiatorio? ¿Y Dios? ¿Y por qué? Porque Dios Y dio las vestiduras de le piel dio de cuero. a Adán y Eva. Y entonces, claro, ¿de dónde sacó eso? Y de los animales que sacrificó. Y eso fue precisamente como efecto, como consecuencia de su pecado. ¡Wow! Claro. ¿Cómo puede ser que no hayamos nunca... Claro, pero eso gracias precisamente a la conversación. Y después, esta semana, todo el resto de la semana, no podía dejar de hablar del asunto, no sé, con los acólitos, en una charla que di después, claro, porque pues como dicen la gente, ¿verdad? Me explotó, ¿verdad? Dije, claro, es el tema, ¿no? Porque eso después tiene consecuencias tremendas después para Claro. todo, para el sacrificio de Cristo finalmente. Entonces,
Bueno, de hecho, yo tomo como una característica particular, ¿verdad? Vos querés saber qué está leyendo el padre, en el caso del padre, ¿Ah, sí? y dejarle que hable un poco, y yo, esta semana está en psicología, historia, qué sé yo, Biblia. Como si quiero compartir con... Bueno, se valora. Se dice Claudia, la hermana Claudia dice eso. ¿Quieres saber lo que el padre está leyendo? Escuchar lo que estaba hablando. Pero, a ver, pues, si en la vida intelectual precisamente es eso. ¿Sí? Estamos hablando de las cosas que estamos leyendo y estudiando. Y si vamos poniendo en común, vamos creciendo juntos, porque lo que vos lees me sirve a mí. Claro, Lo fíjate. que él lee, las cosas, porque él lee bien inglés, nos sirve a nosotros también. Todo ese comentario de Paget, y después, porque nosotros no tenemos acceso a los textos que Didier lee, porque él puede leer en inglés. Y eso nos va completando el estudio, ¿no? Sí, no, por eso la conversación como método de aprendizaje es muy propicio. Claro. Es muy adecuado también. Es muy propicio y muy adecuado para poder sumar y prácticamente sin restar. No sé cómo te puedo explicar. Te nutre. Te nutre y como dijiste, Edgar, es algo bien humano. Bien humano. Nosotros somos animales parlantes, ¿verdad? Pero eso es lo que más... Algunos más que otros. Sí, eso nos diferencia, ¿verdad? Algunos más parlantes que otros. Bueno, yo espero, ¿sí?, que hoy podamos plantear por lo menos los conceptos los conceptos más importantes. No quiero que dejemos pasar nada, porque lo que Mortimer Adler tiene un libro que se llama Cómo hablar, cómo escuchar, ¿sí? Donde básicamente, yo no sé si él escribió eso antes o después de cómo hablar de las grandes ideas, que sirve de orden de nuestro programa, ¿sí? Que es nosotros, no hay ningún secreto aquí. El orden de esto es directamente el orden de cómo hablar de las grandes ideas de Mortimer Adler, que es una desgrabación de un programa de televisión que él tuvo. Y él tiene un libro que se llama Cómo hablar, cómo escuchar, ¿no? Creo que así se llama, ¿no? Cómo hablar, cómo escuchar. Está hablando sobre la conversación como método de aprendizaje. Y entonces, el esquema que plantea en el capítulo sobre cómo conversar en este libro es muy interesante. Y mientras vamos discutiendo, yo voy a ir planteando los conceptos que él va poniendo, ¿sí? Y entonces voy a plantear aquí el concepto y después vamos a discutir sobre el tema. Eso puede ir haciendo que la cosa vaya ordenándose, ¿no? Ok. En primer lugar, es bueno hacer una recapitulación de la cuestión. Hay los tipos de aprendizaje, ¿sí? Entonces, lo primero es que podríamos distinguir 3 tipos de aprendizaje: por descubrimiento, por instrucción y por discusión, ¿sí? Entonces, el aprendizaje por descubrimiento es cuando el individuo aprende por sí mismo sin ayuda, en diálogo con la naturaleza, ¿sí? Entonces, me tomo un libro no, el libro sería por instrucción, sino cuando por investigación, ¿sí? Método científico básicamente. La observación, prueba, Exactamente. conclusión, teoría. El método científico básicamente. Eso es por descubrimiento. Sí, justamente lo que El hombre hace es de la naturaleza. intentar sistematizar ese procedimiento. Entender. Sí. El segundo método es por instrucción, ¿eh? Cuando hay un maestro que enseña, y ahí entran los libros, ¿sí? Sí, Ahí entran los Maestro libros. mudo. Sí, el maestro mudo, que dijiste en la sesión anterior, y el maestro parlante, ¿sí?, que es el maestro en la sala de clase. Eso es por instrucción. Y finalmente el Pero método... ahí justamente en la instrucción hay una diferencia entre el que sabe y el que no sabe, ¿verdad? Claro, claro. Esa es, Claro. Exactamente. Sobre instrucción ese hay es el el punto- que sabe y el que no sabe. ese es el quid ¿Cierto? principal con el siguiente punto, ¿verdad? Cierto. Y en la discusión, el método por discusión es el aprendizaje entre adultos mediante el intercambio activo de ideas. Y esto es distinto a la instrucción en ese punto que acabaste de indicar. hay tal vez un mayor emparejamiento de nivel, digamos. Claro. Sí, hay Claro, exactamente. Hay una especie de paralelismo entre los niveles de los que discuten. ¿Sí? Podemos discutir si es que hay una cierta igualdad en los niveles entre los que discuten. Evidentemente eso es así.
Por eso la distinción entre descubrimiento y discusión es básicamente que el descubrimiento interacción, es la interacción del ser humano con la naturaleza y la discusión, en cambio, es la interacción entre seres humanos. Es una discusión, es una interacción entre seres humanos. En el descubrimiento, también la instrucción es entre seres humanos, ¿verdad? Pero aquí en la discusión hay una interacción entre los seres humanos y ciertamente ambos implican preguntar, solo, pero de modos distintos. Porque el aprendizaje siempre implica una pregunta. Yo creo que sin volver a todo el tema de los libros, el mayor problema en el aprendizaje por vía de los libros, cuando no logramos aprender nada, es porque no hacemos preguntas al libro. ¿Sí? Eso no lo hemos dicho la vez anterior. Preguntar al libro es una parte importante. Y hacer preguntas que generalmente en los trabajos de investigación, trabajos finales de grado, tesis y compañía, está las preguntas de investigación, y que generalmente cuando uno aplica el método es un garrón, bueno, porque uno está ahí, digamos, sí, insultando y maldiciendo a todos. Eh, pero esas preguntas, es muy importante hacer bien esas preguntas porque ellas son las que posibilitan el aprendizaje, ¿sí? Y en la discusión nos hacemos preguntas mutuamente y vamos nosotros en esa interacción, preguntas y respuestas, que tiene sus reglas de las cuales vamos a hablar al final, se puede dar entonces el aprendizaje, ¿sí? De hecho, es el método que han usado los antiguos. Vos que sos el mejor entre nosotros en Platón, ¿podrías comentar un poco el método del dialógico de Platón? Sí, aparentemente, por lo menos para presentar un problema de manera sencilla, comprensible, clave en la discusión, ¿sí? Probablemente después finamos esto. Entonces, cualquier persona que va, de hecho, cuando la sesión anterior decía, yo no, probablemente a alguien que se va a introducir en un tema no le tiro un manual de filosofía donde están las definiciones, así que es esencia, ser, existencia, sino le voy a tirar un libro que yo considero introductorio donde se le va a presentar el tema de una manera más sencilla y comprensible. Diría tal vez alguien, ¿de qué va la cuestión? ¿Qué va ¿Sí? la cosa? ¿De qué va la cosa? ¿Sí? Entonces, esos son los diálogos de Platón, ¿sí? Probablemente es el primer libro que se pida leer o que cualquier profesor de filosofía, sea este de la corriente que sea, ¿sí? Va a recomendar entre esos los primeros, o tal vez el primero sea la Apología de Sócrates, que está escrito, estructurado en forma de diálogo, ¿sí? ¿Sí? Y después hay otros libros semejantes, o por lo menos que también en general son archiconocidos dentro de la introducción de la filosofía, pero probablemente este entre todos sea el rey o el príncipe, ¿verdad? El monarca dentro de estos libros, ¿sí? Y Platón tiene, de hecho, todo el cuerpo de su obra que sobrevive, o el cuerpo platónico que sobrevive, es en este formato, ¿sí? Un formato de diálogos, donde en la mayoría de las ocasiones el protagonista de su maestro es Sócrates, ¿sí? Que utiliza justamente el método del diálogo, ¿sí? Curiosamente, él también utiliza, generalmente cuando va a discutir de un tema, si va a discutir sobre la valentía, por ejemplo, entonces Laques, que es un diálogo sobre la valentía, entonces él busca discutir de la valentía con alguien que es Considerado valiente. considerado valiente, o sea, que tenga en acto, por así decirlo, usando una categoría un poco posterior. Podría tener en acto. Sí, Laques, sí. De hecho, en este sentido, un comentario entre paréntesis, de hecho que Laques era valiente, ¿verdad? Solamente que estaba ahí otro protagonista del diálogo que no recuerdo, que empezó a meterle cosas en la cabeza, ¿verdad? Sí. Pero bueno, básicamente lo que Sócrates hacía era buscar personas calificadas, digamos, ¿sí? Para hablar de determinados temas. Y así ocurrió con la piedad, con el amor, cuando intentó hablar sobre la virtud, si la virtud iba a ser enseñada. En ese sentido también Parménides, Gorgias, que eran conocidos sofistas, evidentemente también eran
como tenidos en ese patamar de entendidos de la materia, digamos, ¿sí? Entonces, busqué mucho para esta sesión también alguna historia que digamos, muestre la dinámica del diálogo, pero así mismo no encontré. Solamente tal vez una expresión así muy lejana, la cuestión de Edipo cuando encuentra la esfinge. ¿Sí? Edipo cuando encuentra la esfinge y obviamente él, A ver qué decís, Oro. cuando ¿Cuál, Edipo... cuál va a ser? Sorprendido ¿Eh? por la elección. ¿En serio? No, escuchamos. No, No, quiero escuchar. y cuando Edipo encuentra la esfinge, bueno, la esfinge tiene la fama de hacer una pregunta, un acertijo, una pregunta en forma de acertijo, y si vos respondías afirmativamente, había una recompensa, y si no, eras devorado por y la esfinge representa muchas cosas, representa la calamidad, representa el desastre, representa la desgracia, y la virtud de Edipo, ¿sí? La virtud de Edipo es justamente, porque en ningún momento del relato dicen que Edipo tenía una inteligencia superior. ¿Sí? Ningún momento dice que en este relato que que Edipo tenía una inteligencia superior, sino lo que hace Edipo es escuchar atentamente. ¿Sí? Escuchar atentamente y logra vencer el acertijo, ¿sí? Sí, Y el acertijo, la respuesta al acertijo es lo curioso, que era el hombre. ¿Sí? Entonces, sí, el acertijo. sí, ¿Te acordás? sí, el acertijo iba más o menos así. ¿Cuál es el animal que anda al amanecer en 4 patas, al mediodía en 2 y al ocaso En 3. en 3? ¿Sí? Y entonces, bueno, y la respuesta es el ser humano, ¿verdad? Porque nace, gatea, ¿sí? Luego en 2 patas, ¿verdad? Porque es como que se yergue, El ¿sí? más alto de... Sí, lo más alto del sol, de la luz, está erguido. Y en el ocaso, al terminar, digamos, el día, ¿sí? Está en 3 patas porque usa un bastón para sostener. soporte. Sí, sí. Se sostiene de algo. Pero conserva lo vivido, ¿sí? Todo esto otro que pasó, ¿sí? Conserva. Ya no con el brillo y el vigor, la fuerza de la juventud, de hecho me tengo que sostener. Entonces, inclusive la respuesta es muy curiosa. O sea, si yo escucho, básicamente mi respuesta es el hombre, ¿sí? Y yo puedo dar esa respuesta. Y algo un poco similar ocurre con la ópera Turandot. Ok. ¿Sí? ¿Cómo? Pues, en la ópera Turandot también cuando el príncipe Calaf, creo que se llamaba, el príncipe. Y buenísima la ópera. Vean, ahí voy a... Vean nuestro comentario a Turandot en el canal. ahí- Tenemos 2 horas de comentarios de Turandot. sí, Recomendado. Comentarios. Recomendadísimo. Turandot es... inclusive dicen que estaba así medio que prohibida. O sea, era un poco... Los orientales pensaban que Turandot era como burlándose de ellos, ¿verdad? No, y todo lo contrario. Hoy tal vez tenga una de las áreas, o el área que es Nessun Dorma, Nadie Duerma, más famosa de la historia de la ópera. ¿Sí? Y Nessun Dorma, cualquier tenor que préstese de calzar en el molde de tenor, Ya intentó cantar. intentó cantar esa área, ¿sí? En Nessun Dorma, que nadie duerma. Bueno, y lo que ocurre en esta versión, para mí actualizada y con otros elementos del mito de Edipo, con la esfinge, o sea, de este pasaje, es que la princesa, no recuerdo su nombre, creo que no menciona la obra, no recuerdo, también tenía un acertijo y los pretendientes de la princesa ah, eh, acertaban el acertijo, se podían casar con ella, y si no, los decapitaban y colocaban sus cabezas con estacas así en una especie de explanada de balcón que había. Y había cientos. Y este príncipe extranjero, entonces,
logra acertar el acertijo y ella queda desesperada porque ella no quiere casarse. ¿Sí? O sea, y en ese sentido, para mí, para mi interpretación, yo no sé si es lo que Puccini quiso escribir, ¿verdad? Pero esta mujer no quería conversar con nadie, porque el amor, el matrimonio, de cierta manera, es una conversación. Sí. Eso creo que dice Nietzsche, ¿eh? Ah, Nietzsche dice que el matrimonio es un diálogo. Eso yo había dicho. Sí, me parece que sí. bueno, Yo nunca leí a Nietzsche, escuché lo que está. entonces, Por si acaso, esta mujer desesperada y entonces pone todos sus recursos para, porque el Calaf generoso, el príncipe Calaf generoso, le dice que le iba a dar una oportunidad, que si lograba adivinar o saber su nombre al amanecer, porque él no dijo su nombre, ¿sí? Al amanecer, él la dejaría libre de de ese deber de casarse con ella, inclusive podía tomar su vida, ¿sí? Entonces transcurre y ahí, bueno, ahí viene la famosa aria, en Nessun Dorma, y porque la princesa emplea todos sus recursos, inclusive hace traer al padre de Calaf y a una sirvienta que termina inmolándose, ¿sí? Pero finalmente cuando ella se acerca, porque ella logra saber el nombre de Calaf, pero ella se acerca, dicen que ya casi amaneciendo, se acerca a Calaf, lo mira a los ojos y ahí se enamora. Entonces le preguntan, ¿cuál es el nombre del príncipe? Y ella dice, es amor, El amor. es el amor. Entonces ahí definitivamente ella, un poco rara esa parte obviamente, pero está muy buena. Claro, el tema es que tenía que ella elegir con libertad. Sí. Ella tenía que elegir con libertad y no con esa No, obligación autoimpuesta. Es rara que sea amor el nombre. No, el giro no, en realidad no se llama el amor, sino ella dice nomás, no, ese es mi amor. Es como que yo voy a conversar con él, o sea, lo acepto acepto su victoria sobre mí. ¿Sí? Por eso, así encontrar algo que te hable directamente del diálogo, no, pero estas dos historias que tienen mucho que ver, es como que entre sí y a su vez asocian esa idea de conversar, ¿sí? Y de escucharse, porque finalmente en las dos el premio a la escucha es la victoria, ¿sí? Porque el príncipe de la misma manera también logró vencer el acertijo, ¿sí? Mira, después, como bien dijiste, generalmente los grandes pensadores y filósofos, por lo menos para enseñar, siempre eligieron el modelo del diálogo, ¿sí? La academia platónica funcionaba así, ¿sí? De hecho que existen documentos de pensadores de la academia platónica de manera individual, tal vez, y hay de todo, hay como diálogos, tratados, pero el prestigio probablemente de la academia justamente era que sus pensadores, digamos, era esta escuela llamada peripatética, ¿verdad? O sea, los tipos pasaban conversando todo el día. Entonces, copiaban hasta los modos de ser de los maestros. ¿Nunca te pasó que hablar mucho La con escuela peripatética era la escuela de Aristóteles. Sí. Es que precisamente es del cual no tenemos diálogos. ¿Sí? Pero el hecho de que la escuela se llame así muestra precisamente que ellos también usaban los o sea, muchos dicen que se dice que hay diálogos aristotélicos que están perdidos, ¿sí? No los tenemos, pero Sí, existen también diálogos sí, aristotélicos. hay menciones. Cicerón dice que cuando él elige el diálogo para poder exponer sus ideas, él dice que A ejemplo de Aristóteles. a ejemplo de los académicos y de los peripatéticos, porque él se define a sí mismo como académico y aristotélico, ¿sí? Académico y peripatético, como discípulo de ambas escuelas. Muchos dicen que no, que es ecléctico y esas cosas, ¿no? Pero él se llama a sí mismo filósofo y se llama discípulo de Platón y Aristóteles. Y entonces él dice que elige adrede, o sea, elige voluntaria y libremente el método dialógico
para poder exponer la filosofía porque es el mejor método para hacerlo. Entonces, todas sus obras más importantes, como el de Legibus, Disputaciones Tusculanes, ¿qué puede ser otro? Por lo menos las que tenemos hasta ahora. Sí, Son la mayoría. De Officis, sobre los deberes, no, ¿sí? Pero los otros sí, tienen eso, ¿sí? Anoche me decían que en cierto modo disputaba eso con el diálogo, el teatro, ¿sí? Principalmente la tragedia, pero me parece que más bien la tragedia o el teatro es toma de los maestros filósofos, es al revés, me parece eso, ¿no? Claro. Disputar, o sea, toma de ellos, aunque tengas obras, digamos aquí, yo no sé si en los filósofos, en los presocráticos hay obras dialógicas, pero se ve que los antiguos apenas entendieron que el diálogo, la discusión de ideas era el mejor modo, empezaron a aplicarlo ininterrumpidamente. No, te voy a dar una evidencia empírica, pero tal vez muy... no siempre la transmisión de conocimiento se dio. Nosotros hoy tenemos esa facilidad, ¿verdad? Yo puedo dejar eso en papel y ya está. Antes... Sí, eso iba a decir, casi una herejía era escribir las cosas. Que bueno, Antes de nuestros si no me filósofos equivoco, Platón va a decir, bueno, ahora que todo el mundo escribe, la gente va a pensar que por tener un libro ya sabe algo, ¿no? Entonces eso. Porque antes como se logra es con el diálogo. Y pensar que en la facultad hubo una... ¿Te acuerdas la primavera universitaria del 2015? 15. Recuerdo que... ¿Se acuerda bien? Sí, se acuerda bien, nos acordamos muy bien. Estaba en la sentata. No. Contra la sentata. Bueno. Entonces ahí había recuerdo que una chica con muchísima falta de y le tira en la cara, le dice, nos dan folletos aquí, ¿verdad? Nos dan folletos, no sé cuánto. No sé qué reclamaba la nena esta. No sé si ella quería libros o quería... Porque la pobre ni los folletos hubiera podido entender, ¿verdad? Pero estaba protestando de que les daban folletos. Si era por mí, les pongo un libro y si no lo entendés, digo, querido Ian, podés ser vendedor, intentando hacer universidad sin leer un libro y sin discutir y conversar sobre él en serio, ¿no? En serio. ¿Te acuerdas de ese episodio? Cuando ya estaban todos Sí. en los pasillos de la Facultad de Derecho. Sí, ahí se dio este caso. Creo que hasta me acuerdo del nombre de la señorita. Pobrecita. Sí, el método socrático es realmente el método superior a la doctrina porque la doctrina exige solamente la memorización. No estoy diciendo que sea mala la memorización, es importante. ¿Sí? Importantísimo. Pero la filosofía, ¿sí? Como ciencia superior, no más que la teología, pero como ciencia superior a las demás, exige no solamente la memorización. Es superior a la clase magistral porque exige escuchar para entender y memorizar, ¿no? Pero lo que desarrolla el músculo del raciocinio, es el diálogo. Es como un músculo ahí que es necesario que se comience a desarrollar y eso solamente el diálogo puede hacer. ¿Sí? También en cierto modo porque en el diálogo todos somos como aprendices y maestros al mismo tiempo, ¿no? Todos somos como aprendices y maestros. Y no porque eso sea en realidad posible, ¿sí? El maestro parece ser que en el diálogo, cuando tiene que ejercitar el diálogo con sus alumnos, tiene que simular por un momento estar a la altura de los alumnos para poder ejercitarlos. un requisito. Es un requisito, sí. Para poder ejercitarlos precisamente en esto y practicar con ellos. Adler, Werner Jaeger y otros, cuando escribieron un libro llamado Manifiesto Paideia, donde ellos describen una técnica, digamos así, de clase que se llama el método seminario, ¿sí? Que no tiene nada que ver con el seminario de las universidades, ¿sí? El seminario, lo que se llama en la universidad seminario es otra cosa, ¿no? Entonces, el seminario de la propuesta Paideia
es, incluso tiene un modo de poner las sillas, se ponen en círculo, ¿no? Y por eso aquí trabajamos mucho para llegar a poner enfrentados y como si fuesen un semicírculo aquí la discusión. Y entonces el profesor no puede responder ninguna cuestión, él tiene que solamente lanzar las preguntas para que los alumnos puedan ellos comenzar a responder. Y si quiere llegar a una conclusión, él tiene que ir dando preguntas, solamente preguntas. Tiene todo su modo de hacerlo, ¿sí? Pero en las escuelas donde se ha aplicado, yo conozco escuelas aquí donde se aplica ese método, y también en el seminario tuvimos nosotros una buena experiencia sobre esto. Realmente es muy provechoso. Es realmente muy provechoso, ¿sí? Requiere mucho más esfuerzo, por supuesto. Requiere muchas cosas que no solemos hacer. Escuchar al otro, repetir lo que el otro dijo para probar si es que realmente lo he escuchado, mantenerse en un tema sin salir. Son todas reglas que nosotros conocemos bien aquí, que no siempre hemos podido cumplir por nuestros defectos y limitaciones, ¿verdad? Pero en general hemos procurado hacerlo. Claro. Pero exige un esfuerzo que precisamente es el que desarrolla las capacidades para poder lograr lo que se quiere lograr con esto, ¿no? Mortimer, ¿quieres decir algo, Jesús? Ratito. Jesús, adelante. Sí, nada más un pequeño comentario con respecto a lo que es el aprendizaje por medio de la conversación. Podríamos decir que justamente, a mi entender, sea un proceso justamente entre lo que es el docente y los estudiantes para poder, digamos, aprender conversando. Justamente el docente, podemos decir con peras y manzanas, busca que el estudiante tenga, digo, sabes, expresiones griegas, metanoia, que será un cambio de mentalidad. Cambio de mentalidad, sí. Sí, con respecto a lo que es, digamos, abocarse al tema en cuestión y buscar el conocimiento y buscar conocer más y estar más aprendidos de un tema, justamente. Luego también está el concepto del arete. Sí, muy interesante eso que decía el metanoia, o sea, el metanoia como cierto objetivo, como un objetivo no como el único, sino como un objetivo importante del aprendizaje. Exactamente. Porque no se trata simplemente que te aprendas conceptos, pero sino de que aprendas a pensar. Exactamente. Entonces, eso requiere realmente un cambio de mentalidad. Así es. ¿Sí? Es como, Sí, por muy ejemplo, interesante eso. como digamos, utilizando un ejemplo práctico. Utilizando el ejemplo del celular, por ejemplo. Uno cuando está en el celular parece que está así muy adormecido, muy dopado. Y de repente cuando solta el celular ya está más despierto. Como seríamos una representación alegórica de lo que sería metanoia en este caso. Claro. Un adormecimiento por lo cotidiano te da un despertar en un tema profundo que busca tu crecimiento personal e íntegro en todas las áreas que se está tocando en ese caso. Claro. Y justamente eso también conlleva lo que es el arete, diría yo, que la búsqueda de la virtud por el esfuerzo propio, por la iniciativa propia de buscar la virtud, y que en ese crecimiento se da justamente la conversación, que está el docente conversando con el alumno, y el alumno así busca el esfuerzo justamente de asimilar ese conocimiento para que justamente busque crecer en la virtud, y que así ya con el proceder, con el pasar de las conversaciones, a medida que uno va creciendo y va aprendiendo, llega cada vez más cerca de lo que es si no me equivoco, es la eudaimonía, no sé si así se dice, que es justamente la plenitud, La felicidad. la felicidad, la plenitud con su propia naturaleza, con su propia persona, justamente. Al asimilar el conocimiento va creciendo más y va siendo más pleno, justamente. Cuanto sea el cambio de mentalidad, cuanto más se esfuerza en ser virtuoso, más cerca está de la felicidad, de su plenitud como persona. Diría yo que sería digamos, es el camino que lleva la conversación. De que justamente el docente, en vez de impartir, busca que el alumno, por sí, vamos a decir, por su propia cuenta, emprenda ese camino y así busque aprender y crecer más y llega a ese punto final que es la plenitud y la felicidad con respecto a su naturaleza. Entonces, sí es que... Sí, claro, ese tema de sí, eso es. Daría un tema para toda una conversación eso, sobre el objetivo del aprendizaje. No sé si hemos tratado medio de paso, lo que decía es sumamente importante, pero son todas cosas que se pueden lograr más con la conversación Sí. que con la instrucción. Sí. Con el descubrimiento se puede un poco, ¿verdad? Pero la conversación te enfrenta con ciertas cosas. Sí.
dijiste al principio, siempre somos número uno delante de nosotros mismos. Sí. ¿Sí? Somos malos jueces, decíamos señor Livier, somos malos jueces de nosotros mismos, o malos consejeros de nosotros mismos. Terrible. Uno sí, claro, siempre estás bien delante de vos, ¿no? O sea, sí, yo tengo razón y es compañía. Salvo que el otro te diga, no, ¿sabes qué? No tenés razón. Estás equivocado por esto y por esto, ¿no? Ahí justamente implica lo que sería un desprendimiento de los propios vicios, de la propia vanidad, del propio egoísmo, de decir, no, esta persona o este entorno no va a ser capaz de enseñarme algo que yo ya sé. Digamos, la erudición puede justamente hacer que ese proceso también se va truncado por el propio ego de considerarse conocedor de varios temas. Claro. Sin embargo, a través de la conversación, uno inesperadamente adquiere más Y conocimientos. si entras soberbio, sin dejar que nadie te discuta, Sí, probablemente o serás eyectado del grupo sí, sí, o vas a tener que corregirte. claro. Sí, evidentemente, ¿no? Estaría existiendo una... Aquí ya tuvimos varios eyectados en este grupo, ¿eh? Sí, sí. Sí, hemos eyectado. No directamente, ¿verdad? Sí, pero hay varios que se fueron eyectados porque precisamente no digan nada. Por favor, señores, no hagan referencia para que no se... ¡Ah! Ya ni me acuerdo. ¿Ya ni te acordás? Ah, yo me acuerdo perfectamente. Entonces, uno se burla así de uno, porque aquí la regla es ridendo castigat mores, ¿no? Burlándote corriges las costumbres. Eso es un dicho romano, ¿no? Burlándote corriges las costumbres. Entonces el que no aguanta, El que se picha pierde. el que se picha pierde, ¿sí? Pero viste que en este mundo donde todo es, no, el bullying y no sé cuánto, ¿verdad? Sí, aquí, en esta sala... Gracias, en Paraguay el bullying casi no existe. No, sí, no, el bullying es lo único que existe, creo. Claro. Necesitamos acostumbrarnos al tema. Adler distingue, para afinar más la cuestión, va a decir que hay dos tipos de conversación, ¿sí? La conversación como emocional, que es el de corazón a corazón, no es que esté mal, ¿no? Pero no es la discusión. La conversación emocional es de corazón a corazón. Afectiva, personal, es lo que si la gente tiene con el cura, ¿sí? Le cuenta lo que le pasa, lo que siente. Pero está bien, ¿eh? No es que esté mal. Uno necesita esas conversaciones emocionales, ¿sí? Pues la emoción no es mala. Pero la discusión no es ese tipo de conversación. No es ese tipo de conversación. La conversación intelectual, de mente a mente, no es sobre cuestiones afectivas o personales. Es sobre ideas, nunca sobre hechos, es sobre ideas. Sobre ideas, y es la que puede o es capaz de llevar hasta el entendimiento de algo, ¿sí? La conversación afectiva personal puede llevarnos al entendimiento, pero de forma, digamos así, secundaria. Y de hecho se suele utilizar en la conversación, en la dirección espiritual o lo que sea, ¿no? Pero la conversación intelectual como discusión es la que lleva al entendimiento, ¿sí? Esa es la que se llama propiamente discusión, para entender de qué estamos hablando, ¿no? ¿Les parece si vamos a la cuestión práctica de la discusión? ¿Sí? Ok. Después de haber visto todas estas cuestiones, me parece que podemos ver la cuestión práctica de la discusión, las condiciones para una buena discusión y las reglas de Mortimer Adler para una buena discusión, ¿sí? Como condiciones, condiciones previas para poder empezar una discusión, él propone 3 precondiciones. Y estas 3 precondiciones son las siguientes. Primero, un tema adecuado. Luego, una motivación correcta. Y tercero, una capacidad de escucha activa. ¿Sí? Eso es lo que propone Adler. Tema adecuado es un tema que permita la controversia y el análisis. Tienen que ser ideas, no hechos. O sea, de hecho, nosotros nunca hemos... Bueno, nunca, viste que a veces uno falla, ¿no? Creo que siempre hemos procurado solamente discutir acerca de ideas en estos años. Nunca sobre hechos. Nunca hablamos sobre la cuestión del día, lo que pasó, lo que va a pasar. Qué sé yo, podríamos haber hablado del cónclave ahora, ¿no? ¿Por qué no hablar del cónclave? Dijeron, sí, dice que es comidilla de todos los días. Entras en la lógica de los medios de comunicación y de la prensa.
hablar sobre el cónclave es el tema del momento. Actualidad. Es la actualidad. El timing post, ¿verdad? Que hablan los marqueteros. O sea, es como que Es estar preso a las circunstancias, ¿no? Pero no a las ideas. Esclavo del tiempo, la Soy moda. esclavo del tiempo, ¿no? no, es como que si necesariamente tuviésemos que decir algo respecto de. Sí, pero no tiene sentido eso. Porque lo que guía el mundo no son los hechos puntuales y circunstanciales, realmente son las ideas. De eso estamos llenos de muchos podcasts. No, justo hablando con el tema de las circunstancias, desde eso hay millones de podcasts que siempre orbitan alrededor de eso, Sí. nada más. Entonces, O sea, algo viene a es- comentar el tema del día, el tema del momento. sí. Sí, tremendo. Lo segundo es la motivación correcta. Fíjese, ¿por qué estamos discutiendo? ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Cuál es la motivación? No es ganar al otro, sino aprender y buscar la verdad. O sea, que discutamos para poder encontrar la verdad, para saber dónde está el punto. No importa si me equivoco. Yo propongo mi idea precisamente para ver si es correcta. Bueno, Y me lo digas. justo en ese sentido, ¿verdad? Hay la dinámica de las discusiones estériles, ¿sí? Claro. Evidentemente, para defender una verdad concreta, puede parecer que una discusión es estéril en apariencia, qué sé yo, ¿verdad? Sobre el inicio de la vida, la naturaleza del matrimonio, tema general, ¿verdad? Sí. Y puede parecer porque mi interlocutor definitivamente tiene una postura diametralmente contraria. Pero en realidad en la discusión también hay otro sector que son los Indecisos. no, y sí, nuestros oyentes. Y entonces sí, evidentemente tengo que ser firme, ¿verdad? Pero, no sé, discutir sobre, así como dijo el padre, opiniones o cuestiones triviales no tiene sentido. Evidentemente porque hay situaciones un poco tediosas, ¿sí? Cansa. Y hay una especie de máxima, ¿sí? Que seguramente de fútbol, de política y de religión no hay que discutir. Esa es una máxima masónica, ¿eh? No, además es una máxima falsísima, ¿verdad? Bueno, eso es poner en mismo nivel a cosas que son totalmente por supuesto, distintas. el Lo que viernes, está diciendo es sobre cuestiones opinables. claro, A mí me ofende cuando me dicen política, religión ¿Política, religión o fútbol. y fútbol, No no podemos- religión, Espera un ratito. Sobre fútbol entiendo que no podamos discutir porque es una cuestión de opinión y Claro. de elección el emocional. viernes pasado, La política son cosas. La política es por su naturaleza prudencial. O sea, yo puedo tomar una decisión o puedo tomar otra. Claro. A vos te gusta esta, a vos te gusta esta, bueno, ok. Entonces, qué sé yo. Pero hay dentro del espectro político una cuestión de lo posible, lo probable, lo mejor, lo no tan... en fútbol, en cambio, es un poco a la suerte. Es un poco a la suerte. Pues, Porque cuestión de gusto diría inclusive. gustos y suerte. Porque aunque el equipo haya trabajado mucho, puede que le metan un gol en contra. Claro. Pero sobre religión es sobre las cuestiones eternas. No es un tema opinable, ¿sí? No es un tema- O sea, no podemos no discutir sobre eso. no podemos no discutir sobre O eso. sea, y esta frase de alguna manera se metió de lleno. se metió de lleno, ¿verdad? En el inconsciente. Y recuerdo una vez hace varios años ya, en una reunión casual con unos amigos. Un fútbol. No de fútbol, era un cumpleaños de un amigo. Y otro personaje, no sé, salió a decir algo sobre la religión. Y sin querer yo empecé una defensa apologética de unos 15 minutos. Y paró el cumpleaños. Paró el cumpleaños y tipo... Creo que inclusive bajaron más la música, pero yo hablo fuerte, entonces empecé a hablar fuerte, a argumentar, y el otro me atónito así. No creyó que yo le... Pensó que iba a dejar pasar su comentario, pues, probable herético o algo así. Y después la novia empieza a decir, y cuando estaba por terminar, dice, por eso no hay que discutir sobre religión y sobre fútbol. Y ahí otra vez,
Después entonces todo el mundo así, ok, no vamos a discutir, o sea, Es que los canallas se envalentonan así. no. Al decir cualquier verdura y después nadie le rebate. Nadie les rebate. Es como ganar el partido 1-1, es lo que yo estaba diciendo, ¿entendés? Vos en tu mente suena espectacular, pero espera que venga otro con una mente similar y te ponga en la situación, ¿verdad? Claro. Es necesario. Y sobre lo de fútbol no estoy de acuerdo que no se puede hablar. Es una nimiedad realmente, efectivamente. Da gusto cuando gana tu equipo, eso no hay duda. Sí, pero no hay discusión sobre el fútbol. Pero No, pero es pero la cierto que- política, que es el arte probablemente más elevado humano en la tierra, que se ejerce a través de la prudencia y tiene los fines más elevados, que es la paz, la Sí, prosperidad, es la actividad más elevada después del paz, apostolado. paz, prosperidad y seguridad, ¿verdad? Es indiscutible en el sentido que de su importancia y no puede no ser discutida. Ese otro. Y la religión, que es el fin sobrenatural del hombre, que se sobrepone a todo lo otro e informa al resto. ¿Cómo no va a poder ser tema de discusión también, ¿entendés? Entonces, realmente ahí estás cortando, estás sacando los temas más importantes y estás hablando todas cosas de nimiedades. Lo que hay que hacer es el tema es no discutir sobre hechos. ¿Sí? Claro. Si queremos hacer una discusión de verdad. Y ahí tú sáltalo ya, bien, cura tal cosa. Cura tal sí, sí. Boom. O sea, ¿qué es lo que ocurre? O sea, y para dar una, inclusive esto para los que nos escuchan, si son de otros países, si tenemos esa suerte y dicha de que nos escuchen. En Paraguay, la cuestión de fútbol es una cuestión de hinchadas. O sea, hay una contraposición, no necesariamente buena ni mala, sino de dos equipos. Y aquí en Paraguay hubo también ese fenómeno muy particular en la política. Entonces, cuando la gente piensa que en Paraguay, repito, se va a hablar de política, y creo que esto más con sus bemoles es así en otros países porque la política tiende a polarizar, o yo soy pro esto o pro aquello. Sí, aquí hubo una revolución muy particular que fue la revolución de 47, que fue efectivamente una guerra civil con más muertos inclusive que una guerra que Paraguay sostuvo con Bolivia, ¿sí? Que curiosamente no en la academia o en la historia casi no se menciona casi de paso, ¿sí? Y fue una discusión entre los dos partidos políticos en su momento y hasta ahora, creo yo, con más afiliados y con más poder en el país. Entonces es como que tal vez hablar un poco de eso aquí, y por eso sale esta frase, es como evocar esa desgracia, pero en realidad eso es un aspecto simplemente de la política. Como dice el padre, son hechos, ¿sí? Son hechos. No estoy hablando de la filosofía política o de esto, que el hombre es un animal político, como dice Aristóteles. Por supuesto que eso se puede hablar. ¿Cuál es el fin del hombre? Porque esto depende de cómo lo voy a educar, cómo lo voy a vivir, cómo me voy a ordenar, cómo voy a... Bien privado, bien común, dirección, etcétera, lo que ¿sí? sea. Claro. Y bueno, y la religión, evidentemente. Si no existe una religión verdadera, entonces todas son falsas. El indiferentismo, lo que Claro. causa justamente el no poder hablar abiertamente de eso y nunca poder defender, es el indiferentismo religioso. Claro. Claro, ese es el resultado. Que es una de las pautas masónicas, el indiferentismo. Evidentemente. Otra de las condiciones, la última precondición, es la escucha activa, la capacidad o la voluntad de escuchar activamente al otro. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás pensando? ¿Cómo estás defendiendo esto? ¿Por qué lo defendes? Y yo creo que hay que incluir dentro de la escucha activa en la escucha pensar que el otro podría tener razón. Porque si empezamos la discusión sobre ideas pensando que el otro solamente voy a poner mis ideas, claro, no hay discusión posible. Es lo que nosotros nos pasaba en el seminario. Recuerdo uno de los primeros seminarios, el seminario eclesiástico, una de las primeras clases de seminario donde teníamos estas discusiones sobre un texto. Lo primero que sucedió fue lo siguiente. Se hablaba sobre un capítulo de Ciudadela, recuerdo muy bien. Sí. Y entonces comenzaron, bueno, a ver, ¿qué piensan de ese fulano? Y el profesor hizo eso de propósito para que notemos. Este fulano dijo algo. Otro levantó la mano, dijo completamente otra cosa, ¿sí? Sobre otro aspecto. Después el otro levanta la mano y dice, bueno, pues yo pienso esto. Todos pensaban que la discusión consistía en que cada uno pusiese su idea, Su opinión. su opinión.
Y entonces él llamó la atención sobre esto diciendo, no, a ver, si él comienza a hablar, el siguiente lo que tiene que hacer es conversar con él, o sea, responder a lo que él dijo. Es decir, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, hacer una distinción mejor sobre este tema. A ver, eso es la escucha activa. ¿Sí? Y el otro, el tercero, va a responder o al primero o al segundo o a una síntesis de ambos. Tomar lo que se haya dicho. Claro. Porque si no, no hay escucha activa. ¿No es? Sí. No hay escucha activa propiamente, ¿no? Bueno, esas son las 3 precondiciones. Tema adecuado, ideas no hechos, motivación correcta, deseo de aprender y buscar la verdad, no de ganar, y escucha activa, que es hablar con el otro, no hablarle al otro. ¿Sí? Hablar con el otro. Y el arte de escuchar es un arte que se desarrolla con el tiempo. ¿Cierto? ¿Cierto? Además tenemos nosotros la audacia de a veces pedir ser escuchados porque creemos que nuestro argumento es... Porque además lo pensamos, ¿verdad? Nos estudiamos, pensamos el argumento y venimos y decimos y el otro me dice otra cosa y nos ofendemos. Pero a veces no hacemos lo mismo, ¿sí? No nos sentamos a escuchar. Claro. Hay veces que para el que no conoce entre la escucha activa y el silencio propiamente piensa de que el que está escuchando no tiene forma de rebatir, por eso toma silencio. Pero hay una máxima gigantesca, creo que es Sun Tzu y está siempre tirado ahí por internet y demás cosas. Nunca le interrumpas a tu contrincante enemigo cuando está cometiendo un error. Ajá. ¿Conoces? Entonces, en discusiones ya me pasó eso, donde me tocó básicamente escuchar, guardar exactamente todo lo que tenía que guardar y en un momento, en 30 segundos decir, acá tuviste una contradicción, acá dijiste esto. Pasaba mucho cuando hablaba sobre las discusiones de guerra, ¿verdad? Que el famoso la Inquisición. Tomar la vida de una persona es un acto cruel y demás cosas, y tal cosa, la pena de muerte, no sé qué. Siendo un militar esta persona. Y después me dice, no, pero en cuartel, si en la época, si vos te dormías en tu guardia, fusilado. En tiempos de guerra te dormías en la guardia, fusilado. Y yo le decía, ¿y acaso eso no es una pena de muerte? Ejecutada sin ninguna escucha, absolutamente nada, sin corte marcial, sin nada. No importa, ¿verdad? Entonces, había esas contradicciones y muy importante es escuchar. Eso es querer ganar simplemente. Claro, y muy importante es querer escuchar porque no vas a poder ganarle, pero vas a poder por lo menos plantarle una semilla de, mira, no es muy fuerte, no es muy coherente lo que estás diciendo, ¿verdad? Entonces, esa escucha, cuando uno es joven, de 15 a 27, 28 años, es cómo queremos ganar. Cómo queremos sobreponernos al otro. Y no es... Parece un juego de damas, ¿verdad? Cuando uno quiere de un golpe, quiere que todas las fichas estén colocadas para poder ganar todo y hacer reina. Pero sin embargo, no es un juego así, es un juego de ajedrez, ¿verdad? Donde con paciencia se desarrolla el argumento y de un tres, cuatro cosas, llegas a la victoria. Victoria si es que quieres ganar, ¿verdad? Pienso en algo que me suele pasar, que ilustra también este tema de la escucha activa. Me suelen escribir la gente. Tenemos un amigo en común allí, ya sabes de quién estoy hablando, que me suele escribir. Dice, estuve discutiendo con un compañero de trabajo y tengo un tema aquí. Y decime por favor cuál es el argumento para poder convencerle, ganarle en realidad. Convencerle, ganar. Ganarle o convencer. Rentarle, yo te digo. A Rentarle. reventar, vamos, ya que yo tengo razón. Esa es la frase. ¿De quién estoy hablando? No. No No sé quién es. Bueno, entonces, Yo creo que todo el mundo habla así. Creo que fue eyectado. Ese fue eyectado del grupo. Se eyectó solo. Eyectó solo. Entonces, generalmente cuando alguien me escribe y me pregunta cosas de este tipo, ¿sí? Piensa que yo voy a tener, que si yo, una frase o tengo guardado allí. Además, no tengo tiempo para hacer eso, ¿no? Una batería de cosas. Claro. Toma. Le digo así, a ver, flaco, ¿vos querés convertir a un tipo alejado de la iglesia o a un hereje? Convertite vos primero. Y si querés responder en una discusión, estudia. Porque si yo te doy un argumento, en primer lugar no vas a saber cómo responder. Pero las veces que yo he ayudado a alguien con una duda de fe para salir de eso, no fue porque yo
le di un argumento apodíctico así, sacado de la galera, de un manual de respuestas automáticas, sino porque yo le escuché al otro a ver cuál era su problema. A veces el problema del otro no es un argumento. Puede ser simplemente una emoción, un enojo o lo que sea. Y en eso consiste precisamente Una experiencia traumática. traumática. O sea, ¿por qué está pensando eso? El padre Carlos solía decir que si una persona, tenía una frase muy interesante sobre eso. Dice, si una persona le odia a la iglesia, pregúntale cómo se llama. Y yo dije, ¿cómo se llama quién? ¿Cómo se llama la ¿Y iglesia? cómo se llama la mujer? Y resulta que fulano de tal, se contó un caso, un hombre que estaba alejado de la iglesia durante muchos años y porque con ocasión de este caso él estaba contando eso. Y entonces él dijo, resulta que este hombre se había divorciado de su mujer anterior y estaba con esta otra nueva y como no le permitía a la iglesia casarse, entonces claro, él estaba enojado con la iglesia. O sea, no, Oíme en Enrique VIII. imagínate si el padre Carlos hubiese hecho solamente una especie de refutación diciéndole, no, lo que pasa Se ve el matrimonio y no se lo va. la argumentación eclesiológica, no, lo que pasa es que Jesucristo había instituyó la iglesia. No era ese el punto. Escuchar al otro. ¿Sí? Escuchar al otro. Escuchar a ver cuál es el problema realmente, ¿no? Y bueno, pero eso también en discusiones de ideas creo que pasa aquí y a veces nos saltamos esa regla porque no nos olvidamos de escucharle y decir, bueno, a ver, ¿qué estás diciendo? ¿Cuál es tu argumento? ¿Por qué estás sosteniendo este tema? ¿Sí? Como estudiamos hace mucho tiempo juntos, ya me digo que estamos de acuerdo en todo, ¿verdad? Pero hay veces que decimos, ¿por qué estás diciendo esto que estás diciendo? ¿Qué tiene que ver? La belleza es un Por el cuarto punto. trascendental. Bueno, o sea, ahí te va a echarme la discusión de... Un ejemplo claro de esto es Micrófono. Micrófono. Pasar el micrófono a Jesús. ¿Elvio? No, un ejemplo claro de esto es el programa que siempre comentamos también, Lágrimas bajo la lluvia. Lágrimas en la lluvia. Con Juan Manuel de Prado. Sí, donde los invitados realmente se escuchan y le responde al otro. Sí, son todos intelectuales grandes, de gran talla, ¿no? Eso sí se revienta Sí, realmente. se revienta, pero se escuchan. Sí. Muy interesante. Sí, no, Lágrimas en la lluvia es... por supuesto, un nivel gigantesco. es para la gente que no... No, digo nomás, es para la gente que no tiene idea de cómo es, porque generalmente en nuestra sociedad hoy en día Nos gritamos nomás. es difícil de encontrar eso. Sí. Pero sin embargo este programa sigue vigente en YouTube. Pero creo que ya no está más... En YouTube sigue, no, pero ya no se publican nuevos episodios. sí, pero pero- muestra un buen ejemplo. No, nosotros hemos visto muchas veces Lágrimas en la lluvia y realmente sirvió para que nosotros podamos tomar como ejemplo. Evidentemente ahí son entrevistados en plató con invitados de gran nivel. Nosotros somos unos porotos perdidos comparados con esos tipos, ¿no? Pero sirve de ejemplo, ¿no? Sirve de ejemplo. Este es otro formato, que es más informal. Aquello tiene un poco más, es mucho más rebuscado. Es hermoso, ¿no? El programa es fantástico. ¿Les parece si pasamos a las reglas? Mortimer Adler en su libro, en este programa que hemos comentado, que ha sido desgrabado en el libro Cómo hablar de las grandes ideas, él propone 10 reglas para una discusión provechosa. ¿Sí? Reglas para una discusión provechosa. ¿Y cuáles son estas reglas? Ordenadas más o menos aquí tengo... Él propone entonces como 10 reglas. ¿Sí? Quiero leer primero todo y después nos ponemos a comentar Ok. lo que nos parezca. ¿Sí? Sí. Primero, propone 3 grupos de reglas. Reglas externas, reglas intelectuales y reglas emocionales para la discusión. ¿Sí? Vamos a hacer un examen. Vamos a hacer una evaluación de nuestra discusión ahora. ¿Les parece? ¿Sí? Ok. Vamos a hacer una evaluación de nuestra discusión. Reprobado. Reprobado todo. Hagamos una evaluación. Me parece que es interesante. ¿Sí? Creo que así nos va a servir mejor a nosotros. Reglas externas, reglas intelectuales, reglas emocionales. 2 externas, 5 intelectuales, 3 emocionales. Las externas. ¿Sí? Primero, escoger un buen momento, sin distracciones. Segunda regla, elegir bien a los participantes. Ni demasiado tímidos, ni demasiado agresivos. ¿Qué podemos hacer? ¿Nos fue bien en estas reglas hasta ahora? Sí, ¿Sí? sí. Buen momento. No sufrimos interrupciones. Tenemos una sala especial para hacer eso. Pero hemos cambiado el horario de las discusiones y nos fue mejor.
Después de muchos años pasamos de hacer los martes muy tarde a los lunes a las 8:30, 9 de la noche. Mejor, un poco más temprano, fue mejor, como un poco más lúcidos. Sí, 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 sí. Eso mejoró bastante, ¿no? Pues a mí me empeoró porque los lunes yo rentado, pero para Edgar... Pero Edgar está mucho mejor, si no le tenemos así un poco a media batería. Somnoliento. somnoliento, como una naranja exprimida, ya después puedo dar clase en la facultad. No, Claro, claro. Y darle unos cuantos allá a los muchachos. respecto a esto, quiero decir, entonces acá él ilustra perfectamente que a pesar de que la tecnología, principalmente los textos y las redes sociales, sirvan para comunicar ideas, no sirve para conversar. Yo puedo hacer un post muy bueno, comunico una idea, ¿sí? Un Twitter sí que son así como máxima, no, en X, ¿sí? Bueno, el X es un campo de batalla. Bueno, sí, Mi red social preferida. No está, bueno, sí, pero no son discusiones, ¿entendés? No son discusiones en el sentido en el que nosotros estamos hablando, que son, que es... No, eso ya, no es lo conversación. No es lo conversación. sí, claro, lo que yo, sí, es una exposición de ideas, puntos tal vez, por lo menos ponen ideas, no platos de comida, ¿sí? Pero ¿no te parece que los foros de debate y en cierto modo el Facebook, por ejemplo, que permite comentarios y respuestas, dadas las condiciones y con la motivación adecuada, se podría hacer eso? De modo imperfecto, sí. No, obviamente. De hecho que yo, No es tan inmediato nomás, ¿verdad? de hecho que yo varias veces he entrado a discutir o a veces a auxiliar a otro que veo que está teniendo una postura adecuada. Está perdiendo. Está teniendo una postura adecuada. Le Puede está ser, reventando, puede como ser que- que no tenga tiempo, no tenga argumento, entonces entra y comentas algo. Tirar una bolita. Y como para quedar como vencedor. Claro. Porque además tener un argumento de peso, ¿verdad? Los otros están siendo Eso es falaces. fácil de ganar. Escribí todo lo que querés y no volvés a entrar nomás en el posteo. Ahí ya ganaste. Así mucha gente piensa que... Más o menos. No, por eso no es conversación y no se puede llegar a aprender. Sí. Porque De vos- acuerdo, concedo. Tira y chau. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Y en ese sentido a mí Facebook me gusta más porque de hecho me considero invicto en ese sentido, ¿verdad? Se parece más Sí. a los foros de debate. Una vez recuerdo un post que el padre tiene varios de esos, pero yo recuerdo varios Muchos juegos de discusiones. polémicos. Mi primer post, así donde me fulminaron, me dejó triste, ¿no? Después, pero ese día me dijeron todo. Ese día yo superé el temor de ese tema. Y después ya me tiré a hacer cosas así. No, yo admito que esta discusión fue sobre ideología de género. Y encima fue difícil porque me entraron a comentar gente que estaba con esa condición de vida y que eran amigos de infancia míos. ¿Verdad? Entonces, porque primero era con alguien, después ya era yo contra, no sé, 10 personas que me comentaban. Pero llegó a, no sé, 200 comentarios más o menos el posteo. Y evidentemente yo me di la tarea de entrar a responder con argumentos sin atacar, ¿verdad? Y de hecho que justamente varios comentarios de Meninger, sí, acá se nota que vos saliste vencedor. Pero es como dijo es absolutamente desgastante. ¿sí? Y es Dios mío, tenés que cuidar todo lo que escribís, la coma, el punto, porque si no le pones la tilde, no sabes escribir en castellano. Bueno, pero- parece terrible. Pero no se cumple, yo creo que en los comentarios de Facebook o en los foros de debate no se cumple esto de que buscar un buen momento, porque generalmente se hace, no hay un buen momento, sino que uno va haciendo en medio de las cosas. No, porque eso se hace... Nos reunimos a conversar sobre algo, como lo que solemos hacer. Real, todo momento es el momento Sí, y claro. cuando todo momento es momento, ninguno No es es momento. momento. de repente el tema vale la pena y es interesante o salvarle a alguien o decir lo que estabas pensando, porque es verdadero, pero no se dan todas las condiciones de la discusión. Claro. Y porque además podés estar inclusive convencido de que tu idea es buena y verdadera, pero además tener el sentimiento de que no, yo quiero ganar este debate. O sea, se dan un montón de factores allí
que son, por eso, quería decir simplemente esto porque me venía a la mente justamente a raíz de, principalmente el historial de polémicas que tiene el padre y yo algunas en mucho menor nivel, o sea, en mucho menor frecuencia. Y eso. Sí, pero nunca, Didier tiene Facebook, nunca ha comentado. Nunca participa. Le pone un me gusta y se acabó. Es todo lo que hace. Tiene Facebook para comprar cosas por internet. Que está bien. No, Claro, claro. es publicidad. Según las reglas, ahora las reglas intelectuales. Ok. ¿Sí? Reglas intelectuales. Que son 5. Ser relevante, o sea, enfocarse en el problema. ¿Sí? Segundo es no dar nada por supuesto sin examinarlo. Tercero es evitar las falacias. ¿Sí? O sea, no apelar a la autoridad sin argumento, no hacer ataques ad hominem, ¿sí? Simplemente no, lo que pasa es que vos decís eso porque sos tal cosa, son un ataque ad hominem. No hacer asociaciones culpables, eso lo dice porque es comunista. No te pasó en la facultad que te decían, no voy a decir eso porque sos cura. Bueno, eso, ustedes dicen porque son fachos, no, vos decís eso porque sos cura. Claro, por supuesto, no, por supuesto. Eso es un clásico, ¿no? Después, eso es la cuarta, no evitar las falacias, ¿no? Cuarto, no acordar o discrepar sin entender lo dicho. ¿Sí? Si no entiendo lo dicho, a ver, entiendo lo que está diciendo. Si no entiendo, pregunto, ¿qué significa tal cosa? ¿Cuál es el sentido de tal término? Anoche, vale, pongo el ejemplo después. Quinto, si se discrepa, dar razones claras y específicas. ¿Por qué estoy discrepando? ¿Sí? Entonces, ser relevante, no dar nada por supuesto sin examinarlo, evitar las falacias, no acordar o discrepar sin entender lo dicho, y si se discrepa, dar razones claras y específicas. Me viene un reel así tipo súper viral acá, ¿verdad? De un recorte de Lágrimas en la lluvia. El padre Carrera con otro, no recuerdo el nombre del otro señor. Defíname materia, ¿verdad? Sí. Porque justamente el padre Carrera en esa ocasión lo que quería hacer era, porque además era un ejercicio que él hacía, es definir los términos de qué voy a conversar y bajo qué aspectos. Claro. Definir términos le llamaba él. Entonces, y él los definía, evidentemente cuando él tomaba su intervención los definía. Entonces, bueno, respecto a lo que dije, ¿qué está mal? Y va ocurriendo el intercambio. Entonces, en un momento él se pone nervioso, por eso es tan viral ese reel, porque justamente su adversario o su contertulio, en ese momento no adversario, contertulio, no supo explicar. Y le iba respondiendo, pero no supo explicar, y además, cuando intentó explicar, dio un ad hominem. ¿Sí? Sí. Eso es un clásico. Es un clásico, es un buen ejemplo. ¿Sí? Anoche en la discusión con Federico y Oscar también pasó así. Ellos me preguntaron que dijeron así, estamos hablando aquí sobre la diferencia entre ser y ente. Ok, bueno, ¿ustedes quieren hacer historia de la filosofía o quieren hacer un ejercicio filosófico metafísico? Les dije. No, estamos hablando sobre ser y ente en Parménides y Heráclito. Ok, o sea, desconsiderando todo el desarrollo posterior, o sea, eso es solo historia de la filosofía. Sí, claro, al comienzo. Y bueno, no, en realidad queremos hacer ejercicio filosófico. Ah, perfecto, ok, entonces hay que considerar todo lo que se desarrolló posteriormente. Bueno, entonces ya sé de qué vamos a hablar, ¿sí? Definimos los términos. En este debate que quedó grabado, que hicimos aquí con Zapata, nosotros durante un mes antes del debate conversábamos para poder saber cuál era el punto de la discusión. Por eso fue un buen debate, ¿no? Agradezco siempre a Zapata ese debate. Pero hay que definir bien la cuestión, porque si no, no, voy a ganarle aquí a Zapata y voy a mostrar aquí, yo sé. ¿Entendés? No podías hacer una cosa así. Sí, voy a acomodar mi argumento de modo retórico que suene atractivo, concluyente, poderoso, todo. O sea, yo tengo que ver si sé. Si no sé, bueno, no sé, punto, ¿verdad? Porque eso no va a hacer que la verdad muera, pero no puedo pretender yo llevar una medalla que yo no merezco, ¿no? Como un resumen de estas 5 reglas intelectuales y me resuenan en la cabeza es las 2 cosas que hay que evitar, y para mí engloban estas 5 cosas. Son 2 falacias lógicas. Uno es el hombre de paja, que es creer haber entendido el argumento del otro y plantearlo de una manera
débil para poder ser rebatido, ¿sí? Que ya implica ahí no haber escuchado bien, no haber entendido bien, no discurrir y discrepar sin haber entendido completamente. Y el otro, el mucho más común, es mover los postes de la portería, ¿sí? Que es cuando se está discutiendo una cuestión, ahora, dice discusión específica de algo, y vos explicás eso y le dicen, no, pero y esto, y esto, y esto. Sí. Y el salto de Falacia del temas. blanco móvil. Eso se llama falacia del blanco móvil. Entonces, Claro, esas dos cosas, estudian 50 temas. claro, Claro, esas dos cosas son los errores más comunes cuando ahí te das cuenta que le fallas a la segunda condición externa, que es saber con quién vas a discutir. Eso pasó en ese debate con este ateo en un programa de televisión con... Y ¿Cómo se llama este liberal? Mina. No, No, hubo dirigió un debate y estaba Montanía, presidente de la Asociación Paraguaya Racionalista, y eran tantos temas que era imposible. O sea, esto no es un debate. ¿Sí? Claro. Después de reclamar a Hugo eso, esto no era un debate, me decís debate, no era un debate. Es una es una exhibición, ¿entendés? Es una exhibición. No hay interés aquí en mostrar. A ver, es simplemente tirar todo el bardo del ventilador, ¿sí? Y defenderte como puedas, ¿verdad? Sí. De hecho, Sálvese que puedas. de hecho, ¿cuál es la parte más interesante de los debates formales? Y hay gente en YouTube, ¿verdad? Porque yo consumo ambos formatos, ¿sí? Y si son honestas, las personas conversan. Entonces, esta persona va proponiendo una postura y la otra escucha y va haciendo preguntas casi como al modo socrático, Ujú. ¿sí? Obviamente con sus bemoles modernos, pero más o menos intentan entenderse y no hay un moderador, Tal punto no hay un moderador, pero intentar mantenerse en el tema. Claro. Y en el debate formal, generalmente tiene este formato. Entonces hay un discurso de apertura de un lado y hay otro discurso de apertura por otro lado. Entonces este primer momento del debate no hay discusión, sino que ahí es una puesta en escena, por así decirlo, o bajar las cartas sobre la mesa. Después hay una parte donde se plantean las objeciones al contertulio, al contrincante. ¿Sí? Sí. Y esa es la parte interesante, donde aparecen las objeciones. Porque entonces, si soy capaz de responder a las objeciones, punto uno, significa, además de que yo sé, o sea, además de que obviamente tengo ciertos dominios en mi discurso inaugural, logré seguir lo que estaba haciendo el otro. Entonces, en ese sentido, a veces a mí me sorprendía que algunas personas anotaban inclusive lo que el otro iba diciendo, pero no lograba preguntarle nada sobre lo que anotó. Un ejemplo muy impresionante en este sentido que van a también encontrar en la plataforma es Dante Urbina, que es un apologeta católico, sí, y que no tiene muchos videos, sí, porque él se dedica a otras cosas, pero él maneja mucho el debate formal. Tiene hijo, por eso. Y también. Sí. Tiene hijo, por eso. Pero no. es una persona que se toma su tiempo. Sí, me gusta mucho la forma que él... De entrada, porque en su discurso de apertura, una técnica que él usa es estudiar de cierta manera, conversar, escucharle previamente a su adversario de turno. Entonces, ¿qué hace? Lee sus escritos, sus posteos, mira sus videos, anota inclusive en minuto tanto, tal, vos dijiste, afirmaste tal cosa, te sostenés. Entonces, en su discurso de apertura, él ya muestra, y a veces sus una contrincantes... solvencia en el Sí. una solvencia en el, ¿cómo te digo? En la producción del otro. Claro. Importantísimo. Él cumple con ese punto de Entender bien lo que entenderle al otro. Pero eso, en algunos casos, por lo menos cuando él debatió con algunos apologetas protestantes, es visto los otros diciendo, él es sucio, él es medio mañoso. Porque dicen, cosa que es cierto, vos te podés retractar de lo que dijiste hace un año. Pero entonces, en ese momento es tu momento de decir, no, yo creo que en ese momento esa afirmación que dije es equivocada. Entonces lo toman a él, pero en realidad él obviamente, como una estrategia de su conversación, él usa eso.
Claro, Y porque el después- otro te diga perdón, no, eso es lo que dije, no estaba correcto, evaluate otra cosa, no dijiste más correcto. Anota y va, Da la mente. va preguntando y a su vez él en su interlocución, Intervención. en su intervención intenta responder las objeciones que le plantea el otro. A veces los otros te pueden plantear 20 objeciones, no poder responder a todas, vas a topar algunas. Pero esto que estás diciendo es respecto de un debate, lo cual, claro, se aplica a todo este tema. Claro. Y nosotros estamos hablando sobre todo de la conversación, de la discusión, De la discusión. como esta, Claro, que no es un debate, sino donde nosotros nos reunimos, no para debatir un tema, no es una discusión, no es un debate. claro, claro. Son dos cosas distintas. Sí, sí, sí. Debate, realmente un debate, no es que el ganador lo decide el público en realidad, ¿no? Claro. Y a veces es más retórico que argumentativo. Sí, sí, Eh, todo eso de esto- acuerdo. sí, aquí, y es muy interesante lo que estás poniendo. Solamente para no olvidar. Mezclar, Aquí estamos hablando sobre todo sobre la discusión, discusión como esta, método de la aprendizaje. aprendizaje. Sí, sí, brillante, brillante. Las últimas reglas son las reglas emocionales, ¿sí? Controlar las emociones, ¿sí? No enojarse, porque estamos buscando la verdad y uno tiene que... No, viene a entrar con la premisa de que puedo equivocarme, si tiene que entrar con esa premisa. No, no solamente por eso, porque el otro puede tirar un ataque personal, una homine, algo y... Puede equivocarse él haciendo eso, ¿no? Sí, Entonces, sí. hay que llevar bien la conversación. Detectar las señales de enojo, gritos, sarcasmo e interrupciones que pueden darse y que hay que evitarlas, ¿no? Y finalmente no dejar que las emociones alteren el juicio o impidan reconocer la verdad si es que estoy equivocado o si el otro está equivocado, sin burlas, no burlarse, porque eso simplemente lo que sería es, lo que haría es provocar las emociones del otro, y eso no es leal. Es Diría, Eso- diría que... Y ahí qué pasa, porque cuando, cuando se habla sobre la conversación entre personas que discuten ideas, mentes que se tratan de encontrar o discutir, siempre hay que saber que no solamente están aquellos que hablan, sino están aquellos que escuchan también. El auditorio, siempre el auditorio es muy, muy importante. Y en estas discusiones donde no solamente nos escuchamos entre nosotros, sino los otros, la burla, lo que vos estabas diciendo, La mofa, sí. la mofa, no es un arma de doble filo. Porque si bien vos le querés desautorizar a la persona ahí, vos alejás al auditorio que está inclinada a esa posición, le alejás completamente y se cierra a tu argumento. Claro. ¿Entendés? Te sale como un tiro por la culata al querer hacer eso de manera muy violenta. Hay sutilidades, por supuesto, ¿verdad? Sutilezas. Sutilezas, ¿verdad? Donde tenemos unos cuantos libritos de cómo debatir y tener la razón, ¿verdad? Hay unas cuantas cosas interesantes. Son sutilezas que hay que darse. Pero él decía, Schopenhauer decía, ¿verdad? Atento sobre esto porque esto te puede enemistar con el auditorio. Claro. ¿Sí? Entonces es una cuestión muy, muy interesante. La prudencia, ¿verdad? En el uso de de estas cosas, ¿verdad? Y no llevarse por las emociones y hacer esas cosas. Quiero terminar la cuestión con, sin darle mucho rodeo de discusión, ¿sí? Es lo que dice Adler sobre la clave de toda buena discusión. Bueno, podemos hablar un poco sobre el tema también. Y es que la clave de de una buena discusión es saber preguntar, ¿sí? Sí. Saber preguntar, ¿sí? Entonces, dice lo siguiente, que hacer buenas preguntas es mucho más difícil e importante que saber responderlas. No porque estamos simplemente queriendo preguntar. A veces en la universidad hemos escuchado que alguno decía, no, la filosofía es la problematización. Bueno, el que habla sobre el tema de la problematización lo que estaba diciendo es que nunca se resuelve nada. Pero la buena pregunta apunta a realmente una respuesta. Claro. Si se hace una buena pregunta, es más, la posibilidad es mayor de encontrar una buena respuesta, ¿sí? Entonces, eso es lo primero. ¿Quieres decir algo? Sí, el hacer una buena pregunta. Me vienen varios ejemplos. Por ejemplo, en YouTube hay un canal que se llama Hoover Institution, ¿verdad? Que es una universidad. Creo que es
un centro cultural dentro de una universidad. Después, los ejemplos más inmediatos, Joe Rogan, por ejemplo, ¿verdad? Que es un podcaster también. Después tenés, hay otro que come pollo frito con picante con las personas, ahora aún no me acuerdo de su nombre. Y estas personas, El programa consiste en comer pollo frito con no, hablar. ¿Y pollo frito que Una entrevista, no, y comen con picante. Ese es su cosa. El formato es comer Sí. pollo frito. Entonces, estas personas reciben diferentes tipos de invitados y son entrevistas. Y esas entrevistas son conversaciones. Y algo que me llama profundamente la atención, y por algo están donde están, ¿verdad? Tienen mucha gente que les escucha. Por ejemplo, en Hoover Institution le traen muchos autores de libros muy interesantes. Y el entrevistador lee los libros, saca las citas y le hace unas preguntas impresionantes al invitado. Y el invitado se queda y lo primero que dice antes de contestar dice, qué buena pregunta me hiciste. Y ahí comienza a hablar, ¿verdad? Lo mismo Joe Rogan también. Le están hablando de cualquier cosa y él le dice, qué buena pregunta. Y ahí comienza a responder. Entonces es una señal así impresionante de hacer las buenas preguntas. Es un arte aparte también. Es un talento que se desarrolla, pero el hacer las buenas preguntas genera esa reacción en la conversación con el otro. Es, wow, qué buena pregunta. Y pasa muchísimo. Cuando vos te comenzás a ver a estas personas que están ahí porque saben hacer esas buenas preguntas, es impresionante el entrevistado como dice, antes de empezar a responder, dice, qué buena pregunta. Dice. Admiten abiertamente que la pregunta es de altísimo nivel y les permite empezar a responder con una conversación. Claro, cuando menos es abierta. Un caso similar ocurre a mí, y a mí me sorprende, porque yo siempre confesé que la plataforma de YouTube es una plataforma en la cual yo consumo mucho. Jordi Wild. ¿Sí? Yo igual hace muy buenas preguntas. Es un muchacho que tiene una cantidad impresionante de seguidores. Su programa dura 3 horas. Millones. Sí, en millones de reproducciones y habla de los más variados temas y tiene una flexibilidad para moverse. No siempre estamos de acuerdo con sus posturas o sus preguntas, pero sus preguntas siempre son de modo que sus entrevistados puedan explayarse. Es un programa de entrevistas, por lo menos en español, yo que es el patamar donde me muevo, es interesante, sí, evidentemente. El formato que él maneja y tiene esa posibilidad. Él tiene programas de 3 horas, 2 horas y media, más o menos va promediando. Y es como dice Didier, es sobre preguntas concretas, sobre temas. Y te preguntas, ¿por qué la gente ve un programa donde hay preguntas y por Y qué? donde se habla larguísimo rato. Sí. Y porque la conversación es Claro. sí, o sea, porque pues no existe otra dinámica. Y Aquí. bueno, ahí es una entrevista, ¿sí? Ahí es una entrevista. Porque en el método socrático, en la conversación como método de aprendizaje, ¿sí? Si bien estas cosas pueden servir mucho, la pregunta, en un grupo como el nuestro, por ejemplo, Claro. donde nosotros no estamos entrevistándonos unos a otros, ¿sí? Está más como pregunta como mayéutica, ¿no? Exactamente, una pregunta más como mayéutica. Nosotros lo que podemos hacer son preguntas de tipo, por ejemplo, si se dan algunos hechos, podríamos ver cuáles son sus interpretaciones, ¿sí? O cuáles son las ideas que subyacen detrás de estos hechos, ¿sí? Cuáles son las ideas que mueven o traslucen delante de ciertos hechos, cuáles son los valores que mueven ciertas cosas, mostrar, por ejemplo, qué piensa una persona versus por qué lo piensa, ¿sí? Entonces, ese tipo de preguntas son las que nosotros utilizamos para poder aprender sobre algo. ¿Qué es lo que estás, no solamente lo que estás pensando, sino por qué estás pensando esto? ¿Qué es lo que te mueve a ver tal o cual cosa desde tal punto de vista? ¿Qué es lo que te impide ver eso también? Esa es la pregunta. Sí. O sobre todo,
las preguntas tipo hipotéticas con las cuales vos haces una hipótesis aplicando o desarrollando esto que estás planteando. Esas son las preguntas que son las más útiles, digamos así, dentro de una conversación para aprender. ¿Sí? Sí, yo también veo estos podcasts de entrevistas como interesantes para conocer ciertos perfiles, ¿no? Ciertos perfiles. Pero aún nosotros podríamos mirar esas entrevistas de Jordi Wild, por ejemplo, mirar esas entrevistas y a partir de allí comprender o estudiar, discutiendo acerca de las ideas que subyacen a las afirmaciones de los personajes. Yo hoy he visto escuché más que ver en el auto mientras manejaba un video sobre Giordano Bruno. Que intenta hacerle justicia no defendiéndole, sino diciendo justamente, este tipo como mártir de la ciencia es un mito. Claro. Pero evidentemente, así como dice el padre mientras yo iba escuchando, 68 veces le quisieron salvar. cierto, pero después dice, al final el entrevistador, el creador de contenido, el youtuber, dice, bueno, y la iglesia le termina quemando en la hoguera. Y dice, y entonces... Sufre. No, quedé en corto, ¿verdad? Porque efectivamente, o sea, demuestra, a pesar de que el tipo, este muchacho que leyó mucho y mostró la bibliografía, demuestra todavía un desconocimiento del proceder jurídico de la Inquisición. ¿Sí? Bueno, entonces el resto, bien. Que la ejecución de la pena era llevado por el Estado. Ok, está bien. O sea, por el poder civil. Sí, o sea, lo que Era el primer interesado en esa ejecución, ¿verdad? Lo que Por el bien común. Sí, lo que determinaba el tribunal era la culpabilidad o la inocencia y una posible retractación, ¿sí? Más o menos. Bueno, pero eso. Entonces son cosas, como dice el padre, que nosotros al escuchar subyace eso y podemos inclusive entrar en esa discusión, entrar en esa dinámica. Claro. ¿Sí? Buenísimo. Buenísimo. Creo que hemos llegado al final de nuestro tema de hoy. Y bueno, les agradezco mucho. Creo que hemos terminado con Hemos conversado mucho. Hemos conversado mucho y espero que... Bueno, yo espero que sea de mucha utilidad para todos ustedes que nos acompañan. Y para la posteridad. Y para la posteridad, ¿no? Y que sea interesante para todos ustedes estas conversaciones donde nosotros aprendemos, ¿sí? Y donde nos ayuda a nosotros también, a los contertulios aquí en esta sala, a poder comprender mejor ciertas cosas. Después llevamos a la sala de clase, con nuestros amigos, va formando nuestra inteligencia. Esto es todo lo que nosotros estamos procurando hacer, ¿no? Entonces, bueno, les agradezco mucho, señores, que nos han acompañado. Don Didier. Gracias, padre. Gracias, Celaya. Muy buenas noches. No te apures. Entonces, gracias a todos. Dios les bendiga mucho. Les invitamos a que se suscriban, a que comenten también esta conversación. Y nos vemos, si Dios quiere, en la próxima tertulia. Dios les bendiga mucho. Hasta pronto.